vamos a ver síndrome difónico. Aquí hay varias cosas que hablar. Varias cosas que mencionar. Vamos a ir pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. Y vamos a comenzar. Repetimos, las funciones son principalmente respiratorias, como esfínter y fonatoria. Aquí está, y me gusta mucho esta diapositiva porque logra rescatar ese movimiento que se produce para que nosotros podamos hablar, ¿verdad? Donde se chocan, aquí abajo se cierran las cuerdas vocales y el aire que va entrando las va abriendo hasta que quedan completamente abiertas. Y por este movimiento que se está produciendo aquí, es que nosotros podemos comunicarnos, justamente por esto. Se produce unos cuantos millones de veces cada vez que nosotros hablamos. Los músculos laringeos van en aducción y en el segundo paso, la expiración, cuando sale el aire, los aritenoides unidos por el borde inferior hasta el superior se abren, ¿verdad? Y así es como se produce la vocalización, o más bien dicho, la producción del sonido. Véanlo aquí ya en dibujitos. Están cerradas las cuerdas vocales, el aire, la corriente de aire que viene con fuerza de la expiración, por eso les decía que también tienen mucho que ver los músculos accesorios torácicos, son los que permiten, vamos a decirlo así, exprimir bien la caja torácica para que salga el sonido, pues hacen que esas cuerdas vocales se vayan abriendo con fuerza y empiecen a vibrar hasta que se vuelven a cerrar y vuelve a pasar el aire para que produzca nuevamente la vibración de las mismas. Aquí hay conceptos importantes que vamos a tomar en cuenta como difonía, la alteración de la voz, la afonía es la pérdida de la voz. Recuerden eh, como otras, ¿verdad? Alteraciones donde el dis quiere decir que hay una ligera, discreta o moderada pérdida de lo que estamos hablando y la A es que hay una completa, total pérdida de lo que estamos hablando. En este momento estamos hablando de la voz. También tenemos otro concepto importante que es el mal uso vocal, donde hay un comportamiento distorsionado e involuntario que impide la fonación eficaz. Mal uso de la voz lo cometemos muchas veces las personas que tenemos por nuestro trabajo que hablar o que nuestra herramienta principal es la voz. Profesores, predicadores, cantantes, los médicos, bueno, los que hablan, hay unos que no hablan nunca, y pueden llegar a hacer un mal uso de la voz. Un abuso de la voz, uso incorrecto del tono e intensidad, y que produce lesiones en la mucosa laríngea. Abuso de la voz, lo que hacemos cuando gritamos, cuando hablamos fuerte. Cuando estamos en un lugar que hay mucho ruido y para entendernos con las personas circundantes tenemos que alzar la voz y gritar. A veces sucede, lo hemos visto ahí en el edificio de Ciencias de la Salud, que hacen un abuso de la voz cuando están en el lobby. Bien, la clasificación de la dinfonía está principalmente las orgánicas, las funcionales y las orgánico-funcionales. Las orgánicas vamos a ver inflamatorias. Aquí están las laringitis, traumáticas, meningitis, neoplásica, hormonal, neurológica y el gran saco que nos acompaña casi siempre cuando no sabemos qué cosa es, las iatrógenas o iatrogénicas. Funcionales por hiperfunción, hipofunción, mutacional, psicógenas. Para mí, de funcionales esta es la más importante, la psicógena. No hemos encontrado nada de lo que podemos encontrar aquí y la persona sufre, por ejemplo, de crisis de histeria o trastornos de conversión, pues podemos ver que tiene una psicógena o en alguna otra alteración mental. No tiene algo orgánico que le esté produciendo. Y las orgánicos funcionales, donde encontramos estos que son los pseudotumores de laringe. Repito, pseudotumores
de laringe. La P es porque antes en el español se usaba P para escribir pseudo, como psicología también. Ahora se puede escribir sin P. Bien, las lesiones orgánicas, proceso inflamatorio que afecta a la laringe según tiempo de evolución. Pueden ser agudas, pueden ser crónicas, ya lo habíamos mencionado también, pueden ser eh, infecciosas, pueden ser traumáticas y de otros tipos. Hemos visto también las lesiones orgánicas, las laringitis, las hemos visto por enfermedades reumatoideas, por ejemplo, en las artritis reumatoideas. Los adultos mayores que tienen artritis, incluso tienen los dedos en ráfaga, así, para atrás. Les duelen mucho las articulaciones. A veces tienen cierto grado de difonía, cierto grado de laringitis, que mejora mucho con el tratamiento habitual. La laringitis aguda, catarral, principalmente por los adenovirus y los virus de la influenza, parainfluenza, todo lo que produce catarro, todo lo que produce algún tipo de rinitis viral, estamos hablando, puede también conllevar posteriormente a una laringitis. Proceso catarral que cursa con difonía. El paciente tiene su proceso respiratorio alto, nasal, y al tercero, al séptimo día, cuando ya lo está superando, empieza con el trastorno de la difonía. Puede haber dolor laringio, perdón, y la tos seca y sobre todo irritativa. El diagnóstico es muy clínico, se puede hacer la laringoscopía, ya sea directa o indirecta, y también se le puede hacer, que es el estudio de predilección, ya lo habíamos dicho, en este tipo de patologías, la estroboscopía. El tratamiento, pues, es principalmente con medidas de soporte, o sea, tratamiento sintomático. Se pueden utilizar esteroides para tratar de desinflamar un poco las cuerdas vocales y mejorar la difonía. Las epiglotitis pueden ser también en el adulto, hay en el niño. Estas son las infecciosas, las epiglotitis agudas infecciosas, porque hay también epiglotitis secundarias y no confundirlas a reacciones de hipersensibilidad, alergias. Aquí están principalmente por la Haemophilus influenzae y la Streptococcus pneumoniae. La clínica hay disfagia y odinofagia intensa, fiebre que puede ser alta, bastante alta. Hay disnea, estridor, que es la disnea inspiratoria, ese sonido que produce como un hipido, como un pito. A eso es estridor laringio. Y la voz en papa caliente, como que tuviera uno una papa prácticamente caliente en la boca. El diagnóstico, pues, es importante la historia clínica, la laringoscopía, ya sea indirecta o por endoscopía, y pueden utilizar los rayos X laterales de cuello. No dan mucha información, pero se pueden utilizar. A estos pacientes se deben de ingresar, colocar antibióticos de amplio espectro y corticoides, pueden llegar a ser incluso parenteral, y en algunos casos, no casi siempre, se puede incluso necesitar la traqueostomía en dependencia de el cuadro asfíctico y el nivel de saturación que tiene el paciente por este tipo de cuadros. En el niño, pues aquí vemos cómo está la Haemophilus influenzae tipo B, también el S. pneumonia y el Staphylococcus aureus. Puede haber odinofagia, fiebre alta, disnea, estridor y cialorrea. El niño no se traga su saliva, deja que se babee. Principalmente en niños de 2 a 6 años. Aquí es importante la historia clínica. Igual la laringoscopía se puede hacer indirecta, o más bien dicho, perdón, la endoscópica. Y estos niños, igual que los anteriores casos, sí se deben de ingresar, colocar antibiótico de amplio espectro, colocar en un ambiente húmedo y sobre todo tener un buen soporte de oxígeno. Se pueden utilizar o no, dependencia del cuadro, esteroides. Las laringitis subglóticas o pseudocrup, porque existe el crup. La etiología de estas es pues, principalmente las alergias, el reflujo gastroesofágico y el virus de la influenza. También se pueden ver en
En niños con procesos adenoideos bacterianos que se encuentran soltando pus que cae sobre la laringe e irrita la subglotis, entonces pueden producir una laringitis subglótica. Por lo general son niños de 9 años, la tos es seca o perruna, paroxística y nocturna. Paroxística quiere decir que empieza una crisis hasta que ya se calma un poco, respira y vuelve otra vez en crisis. Estridor y disnea. Aquí lo importante, lo más importante es un ambiente húmedo. Pueden darse duchas con agua caliente para que el vapor ayude a desinflamar la vía respiratoria. O muchas veces, pues, al niño se le quita cuando lo sacan del ambiente. Está en su cuarto con las ventanas cerradas porque estornuda mucho, le puede hacer daño. Empieza con este cuadro de tos, seca, perruna, paroxística, nocturna. La madre se asusta mucho porque lo ve que está muy grave, sale corriendo con el niño en brazos y cuando ya está en la puerta ya el niño no está ni tosiendo y está respirando bien. La laringotraqueobronquitis es una sobreinfección, ¿verdad? Del estreptococo beta hemolítico en un proceso producido por el virus de la influenza, frecuentemente durante el invierno, en los países donde existe frío, entre los 3 y 7 años. Comienzo insidioso, fulminante, 24 horas a 48 horas dura. La tos es seca, fuerte, dura, con ronquera, o sea, con disnea, con um, disfonía. Hay laringitis por candidiasis, por, por hongo, muy frecuente en los inmunosupresos, por la Candida albicans, ¿verdad? Los pacientes también que han abusado de los antibióticos, hay personas que les cambia eh, los antibióticos, la flora normal de todo su cuerpo, y entonces es propenso a que haya una sobreinfección de la Candida albicans. En pacientes que han recibido radioterapia en cabeza y cuello, el reflujo gastroesofágico también es otra causa de esta candidiasis un poco más rara, porque obviamente o lógicamente la mayor parte de lo que se refluye es ácido y la cándida no le va muy bien los lugares con pH ácido. La clínica puede ser difonía y disfagia leve. El tratamiento pues son antimicóticos. Las laringitis agudas traumáticas. Muchas gracias. Cafecito para soportar la larga tarea de hoy. Las laringitis agudas traumáticas. Estas son por el abuso vocal, el abuso de la voz, cuando utilizamos gran volumen con nuestra voz, cuando hay una tos persistente y el mal uso vocal de manera crónica, mantenida, sostenida. Este traumatismo continuo de las cuerdas vocales produce una inflamación entre sus capas, con aumento de masas de las mismas, aquí es donde empiezan a aparecer los pseudotumores. Y se manifiesta con disfonía y odinofagia principalmente. El tratamiento, pues, en este momento es la rehabilitación. Incluso a veces el paciente tiene que ir al psicólogo porque lo hace por una cuestión emotiva, una forma de ser. Son de estas personas que le dicen a uno, es que yo así hablo, y lo hablan gritado, y lo dicen gritado. Bueno, este tipo de personas necesitan un tratamiento que les ayuden a controlar sus ansiedades, sus impulsos, y aparte les ayuden a hablar adecuadamente con su laringe. No sé si se han fijado, algunos cantantes cuando cantan se les salen hasta los vasos del cuello. Eso están haciendo un esfuerzo por llegar a un timbre, a un tono que no es el suyo, sino eh, una octava o varias octavas más arriba del que les toca. Se llaman octavas porque van de do a do y son 8 sonidos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, por eso se llaman octavas. Entonces, traten de ir octavas más arriba u octavas más abajo y producen choque de las cuerdas vocales
que después repercuten. Las laringitis agudas inhalatorias, sustancias que hemos hablado, que estábamos hablando, por ejemplo, olores fuertes, la gasolina, el amoníaco, el cloro, sin protección, puro o combinado con algunas otras sustancias. Lo mencionábamos al inicio de la pandemia. Mezclaban el cloro, por ejemplo, con algún otro desinfectante, como no me acuerdo ahorita cuáles eran los que más usaban. Y entonces esos vapores, eh, era amoníaco lo que se producía o alguna otra sustancia que irritaba las cuerdas vocales. Las lesiones producidas va a depender del tipo de agente inhalatorio. Acuérdense que hay unos que son más fuertes que otros, del tipo de exposición y del estado del paciente. Pero por lo general, los síntomas es la disfagia, dificultad para tragar, tiene dolor el paciente incluso, sabor metálico en la boca, y pues puede aparecer disfonía, tos y puede haber disnea en algunos casos, si es muy irritante el agente que estamos inhalando. El diagnóstico es clínico y se debe, aquí pusimos broncoscopía, les pido disculpas, es laringoscopía, se debe hacer la laringoscopía, vean, con flexible, entramos muy bien, y vemos las cuerdas vocales. También se puede utilizar la estroboscopía si la tenemos a mano. El tratamiento está en dependencia de la irritación que nosotros miremos en las cuerdas vocales. Incluso algunas ocasiones hay pequeñas como quemaduras por inhalación. Eh, Aquí también entran, digamos, no solo las sustancias, sino cuestiones físicas como el calor. En los incendios producen quemadura en las cuerdas vocales por inhalación del fuego, entra por las vías respiratorias el aire muy caliente y quema las estructuras laríngeas. Entonces, en estos casos extremos hay que hacer un ingreso hospitalario y estar paciente bajo observación. Obviamente no solo va a ser por la laringe, sino puede ser por otro tipo de quemaduras. La oxigenoterapia, hay que humidificar el aire y abundante hidratación. Ojo con el tema del oxígeno. Hay sustancias químicas que cuando ya lesionan la laringe y ustedes le ponen oxígeno puro, la reacción empieza a desencadenarse de mayor manera. Aquí lo importante es medir cuál fue el irritante y cómo está la saturación. En caso necesario, se asegura la permeabilidad de la vía aérea mediante intubación orotraqueal o mi querida y muy amada traqueotomía. Algún día se hacen otorrinos y me ven por ahí sufriendo, no me intuben, háganme la traqueotomía. Laringitis crónicas, aquí vamos a encontrar un montón. Son procesos inflamatorios crónicos con una duración prolongada de meses, años, incluso. Se debe por exposición a tóxicos o irritantes. También pueden ser crónicas por algunos agentes infecciosos, por algunas enfermedades, existencia de reflujo gastroesofágico, eh, las infecciones, principalmente las granulomatosas, y bueno, las enfermedades inmunitarias. Aquí tenemos, por ejemplo, también el lupus. O algunas afecciones neurológicas también pueden producir algún tipo de laringitis. No me recuerdo ahorita alguna así, muy específica. La hemos tratado con neurólogos varias ocasiones y llegan con trastornos laringios, aparte de la enfermedad neurológica. Se afectan sobre todo las bandas ventriculares y las cuerdas vocales. Tiene un comienzo insidioso, o sea, va poco a poco, progresiva, asociado a un proceso catarral, aparentemente catarral, donde los síntomas más frecuentes van a ser la ronquera, la disfonía, que va empeorando paulatinamente, sensación de cuerpo extraño faríngeo, el globo faríngeo que se llama, y esto que así lo describen, y obviamente no hay como una traducción médica, pero sí lo dice el paciente, carraspeo de la garganta continuo, como esa sensación de arenía que lo obliga a uno a estar, porque siente, por eso de ahí viene carrasposa la mucosa de la garganta.
Por irritantes tóxicos ya habíamos visto un poco, ¿verdad? Que pueden llegar a la cronicidad. Le que les decía, no, esta parte de las hipoplasias, hiperkeratosis, esto yo no le he puesto mucha atención, porque son cuadros clínicos, son momentos histológicos de la mucosa previo al carcinoma in situ y el carcinoma invasor. Por ahí ustedes tienen un paper de NBI y cáncer de laringe, si mal no me recuerdo, donde el NBI es un aditamento que se le coloca a la luz de la... Son filtros que se le colocan a la luz cuando se hace la laringoscopía o la estroboscopía por vía endoscópica, la laringoscopía por vía endoscópica, y permite llegar incluso a esto, al diagnóstico del carcinoma in situ, que es súper bueno, que es lo más precoz. Entonces, a partir de aquí es que le tomamos importancia y lo hablamos casi al final. Esto no le damos mucha importancia en las laringitis crónicas. La laringitis crónica por reflujo la vamos a hablar realmente después. Obviamente es muy frecuente en personas obesas, en las embarazadas, lamentablemente cuando ya están en los últimos meses de la gestación, pues por compresión del estómago, obviamente producto de la concepción está demandando espacio y tienen muchos problemas con el reflujo. Y obviamente con laringitis, la tos. Donde la laringitis crónica, pues vamos a ver el síntoma principal es la tos. Tos seca, principalmente después de las comidas o después de estar algún tiempo acostado. Y al examen físico vamos a ver la laringe enrojecida, las cuerdas vocales, principalmente esta parte posterior de los aritenoides, la comisura posterior de la laringe va a estar, porque por ahí sube y cae el ácido, del estómago, vamos a ver la enrojecida. El aclaramiento frecuente de la garganta son personas que tosen seca y después o toman un poco de agua. Y pueden tener sensación de cuerpo extraño. El tratamiento son inhibidores de bomba, aparte de las medidas higiénico-dietéticas. Aquí les había mencionado, y es una de las causas, la laringitis infecciosa, crónicas infecciosas, ¿verdad? La tuberculosis. Recuerdo un caso, un muchacho joven, 28 años, por ahí 27 años, que llegó con una marcada disfonía y con algo de tos. Le hacemos la nasofibroscopía y tenía las cuerdas vocales, como la punta de este lápiz, extremadamente rojas, con algunas lesiones exofíticas que recordaban un poco a la papilomatosis, pero no eran papilomatosis. Ya vamos a ver imágenes de papilomas. Claro, estos más grandes. Un poco de ulceraciones en esas cuerdas vocales, blanquecinas. Entonces, ante ese diagnóstico tan clínico, tan confuso, lo mandamos a hacer el estudio de la tuberculosis, el rayo X dio normal, pero al hacer las demás pruebas, pues dieron positivas y obviamente se quedó con el diagnóstico de tuberculosis. Incluso se le hizo pruebas de VIH porque es muy frecuente en nuestro medio. La combinación de tuberculosis con VIH como la causa de la tuberculosis. Y fue negativa. Entonces el paciente comenzó con sus 2 ciclos de antituberculosos y al concluir el primer ciclo le hicimos la primera evolución y obviamente estaba súper cambiado, súper mejor este paciente de su enfermedad de base. La papilomatosis laringea, vean esas imágenes tumorales, ¿verdad? Esta de aquí y esta de aquí, como el racimo de uvas. El que las haya visto en los genitales tiene la misma característica prácticamente. Son casi a veces los mismos gérmenes, las mismas cepas, estoy diciendo, del papilomavirus humano. Por eso yo considero
Y aquí en Honduras es súper, súper frecuente. No he visto otro lugar donde tenga una frecuencia tan alta la papilomatosis laringea. Una de las causas que se invocan es cuando el producto de la concepción pasa por el canal del parto normal y la madre tiene papiloma genital. Entonces, esas secreciones las deglute y hay siembra sobre las cuerdas vocales del papiloma. Y muchos de estos pacientes que hemos visto ha sido por eso. Algunos otros no han tenido esa causa, incluso han sido cesáreas o cosas así, pero ya nacen o al poco tiempo de nacer empiezan a desarrollar la laringitis papilomatosa. Este cuadro, esta enfermedad, en algunos momentos hay que tenerle mucho cuidado según la cepa. No tenemos en Honduras cómo saber qué tipo de cepa es. Eh, una de las cosas que ocurre con algún grado de frecuencia, dos cosas ocurren principalmente. La papilomatosis, el tratamiento, uno de los tratamientos quirúrgicos es retirar todas esas, como está en la imagen. Esta es una microcirugía laringea. A ver qué te me hiciste. Aquí está. Esta es una microcirugía laringea. Esto es un laringoscopio rígido. Se coloca, aquí está la luz, donde se ve la luz del tubo, digo. Aquí está el laringoscopio. Vean que es un tubo rígido, metálico. Esta es la luz del tubo por donde se introduce la luz del microscopio, que es este que está aquí, visión binocular, y permite trabajar con ambas manos. Entonces, con estas pinzas que son verdaderamente largas, se va quitando toda la tumoración, todas estas tumoraciones, ¿verdad? Que pueden estar en cualquier lado de la laringe, se van quitando. Eh, o puede ser, ¿y qué sucede? Entonces, ya sea por dos cosas suceden, ya sea por esas cirugías, la laringe se vuelve disfuncional, o ya sea por las mismas cepas, en algunos casos 6, 11, 12, 18, creo que son las que se malignizan, si mal no me recuerdo, pueden terminar en cáncer de laringe. Entonces, en ambos casos hay que hacer una laringectomía total. O también pueden realizarse pues, otras intervenciones que vamos a decir después del cuadro clínico, que se caracteriza principalmente en un primer momento y en casi todo su momento por la disfonía, la ronquera, puede llegar a afonía incluso, en dependencia del tamaño de las papilomas, y puede acompañarse cuando están muy grandes de la disnea inspiratoria. Repito, el tratamiento es quirúrgico, se puede hacer con pinzas, se puede hacer con láser, se puede hacer con criocirugía, y se han tratado de hacer algunas terapias coadyuvantes, por ejemplo el interferón alfa. Se están utilizando todos estos eh, parecidos o análogos al rituximab, y también se ha probado el uso de la vacuna. En lo personal lo he utilizado, la misma vacuna que le ponen a las niñas y a las mujeres cuando tienen el condiloma o el papiloma, y en algunos casos ha dado resultado. Hemos tenido algunos pacientes que después de utilizar la vacuna pues se le quita la papilomatosis. No es en todos los casos. Tenemos la histoplasmosis laringea, que es la infección gótica sistémica causada por Histoplasma capsulatum. Suele afectar la zona anterior de la faringe y la laringe mediante granulomas nodulares superficiales que pueden ulcerarse y ser muy dolorosos. Son estas cosas grandotas, aberrantes, feas que están aquí. Son los granulomas que están en la región anterior. Esta es la comisura anterior y esta toda más grande es la comisura posterior, o debe ser la comisura posterior. El diagnóstico mediante cultivo del hongo y el tratamiento es con anfotericin B. Para enfermedades sistémicas, la artritis reumatoide, ya lo habíamos mencionado, produce disfonía, dificultad para tragar y dolor al tragar también. Y podemos encontrar eritema y edema en las aritenoides. Con disminución de la movilidad de las cuerdas vocales, el tratamiento son la misma enfermedad, con la misma enfermedad de base, el uso de corticoides principalmente. Incluso estos pacientes se utilizan metrotexate y algunas otras drogas para tratar de controlar la artritis. Y viene muy bien también.
La amiloidosis es una enfermedad frecuente subglótica. Nódulos lisos, aquí en el fondo se ven estos nódulos en la región subglótica, bastante lisos, eh, rosados, situados bajo el epitelio intacto. Se pueden confundir con pólipos cuando son únicos, y situados en las cuerdas vocales. El diagnóstico se basa en la biopsia, o sea, hay que hacer clínica, biopsia. A esto se le hace tinción de rojo Congo para hacer el diagnóstico, y el tratamiento única y exclusivamente es la extirpación. Enfermedad de Wegener, bastante frecuente, principalmente en las vías respiratorias a nivel nasal. Con esta enfermedad la mucosa sangra fácilmente, muestran predominio en la zona subglótica, se producen granulomas necrotizantes y pueden llegar a obstruir la vía aérea y requerir traqueotomía. En algunos, muy anteriormente, o más bien dicho, muy de cerca, en tiempos muy cercanos, a este se le ha empezado a reconocer como un tipo de linfoma. También antes se le conocía como, estaba dentro de los tumores letales de la línea media. Pueden encontrarlo en ese gran capítulo, que son varias enfermedades, entre ellas la granulomatosis de Wegener. El lupus eritematoso sistémico, que afecta a la laringe, un 15%. Las lesiones son muy variadas, van desde úlceras, granulomas, artritis de las articulaciones, principalmente la cricoaritenoidea, que es la que permite la motilidad de los aritenoides, la epiglotis, y las parálisis de las cuerdas vocales. El tratamiento es el tratamiento de base del lupus. Sarcoidosis, hay granulomas con cuerpo de inclusión, de Schwammen y ausencia de necrosis. Y las órganos funcionales, vamos a ver algunas. Están los nódulos. Estas son pequeños, vamos a decir que pequeñas callosidades, por así decirlo. Vamos a dividir la cuerda en tres: 1, 2, 3. Este es el tercio anterior, este es el tercio medio, y este es el, perdón, tercio medio, y este es el tercio posterior. Esta lesión se produce en la unión de los dos tercios anteriores, o sea, esto, de los dos tercios posteriores con el tercio anterior. Véanlo ahí. Ahí justamente estos son los nódulos. Son lesiones en espejo. En algunos lo van a encontrar como lesiones, lesiones de beso, porque contactan como que se estuvieran besando. Son dos, no es una. Eso lo diferencia del pólipo. Tiene un predominio en el sexo femenino entre la segunda y la quinta década de la vida. Y con mucha frecuencia se ve en profesionales que utilizan su voz, personas que utilizan su voz. Tiene un origen traumático fonatorio, ¿verdad? Como respuesta al mal uso y al abuso de la voz. Por eso es importante aprender a hablar con pausas, no hablar más de 2 horas seguidas, estarse hidratando adecuadamente y continuamente cuando uno está hablando, para evitar esos traumas. No gritar, no alzar la voz. Si nuestra voz no da, si nuestro timbre, tono, intensidad de la voz no da para eso, utilizar un mecanismo para amplificar nuestra voz. La clínica cursa con difonía, con voz aérea, que empeora en relación con el uso y el abuso de la voz. Estos pacientes se levantan con la voz clara, a medida va pasando el día, empiezan a tener trastornos de la voz. El diagnóstico, pues, es por las imágenes que nosotros logramos ver en la endoscopía. Se puede utilizar la estroboscopía también. Y el tratamiento, en un primer momento, cuando son pequeños, cuando son chiquitos, como estos que estaban aquí, puede ser por logopedia y foniatría. Cuando ya son más grandes, se hace la microcirugía laringea o la laringoscopía indirecta, y se hace una cirugía sobre las cuerdas vocales. Los pólipos, vean que es en el mismo lugar, 2 tercios posteriores. En unión de los 2 tercios posteriores con el tercio anterior, se forma una lesión única que puede llegar a ser pediculada. Son unilaterales, no son bilaterales como en los nódulos. Predomina en los varones.
y son producto del exceso, el uso excesivo de la voz y abuso de la voz. Con el consumo del tabaco también se ven relacionados en algunos pacientes. Producen disfonía y voz aérea, y es frecuente la sensación de tener una presión o una sensación de cuerpo extraño en la faringe. El diagnóstico pues es clínico, mediante la endoscopía flexible o la estroboscopía, e importante tanto en nódulos como en pólipos la biopsia, la cirugía, quitarlos y mandarlos a estudiar de biopsia. Tratamiento de elección es quirúrgico. Aquí sí no hay intentos intermedios como logopedia y fonetría, que hay que operar. Y obviamente después de operados estos pacientes, tanto de nódulos como pólipos, pues se hace el tratamiento con logopedia y fonetría para que les enseñen a hablar, a utilizar su voz, a utilizar los músculos respiratorios, a no esforzar la laringe, etcétera, etcétera. El edema de Reinke, que es este que está aquí, vean cómo están hinchadas, editosas las cuerdas vocales. Este es el músculo haciendo un corte en la... Este es el músculo de las cuerdas vocales, vamos al músculo estriado, ¿verdad? Haciendo un corte por acá y tratando de verlo de allá para acá. Y ese músculo, recuerden lo que habíamos mencionado, está recubierto de mucosa, casi en su totalidad, recubierto de mucosa. Y para que esa mucosa y ese músculo no se irriten por el movimiento y la fricción, existe este espacio que contiene líquido, que se llama espacio de Reinke, que estoy pintando en amarillo. Y contiene un líquido que permite la fricción del músculo contra la mucosa. Entonces, ¿qué sucede en el edema de Reinke? Que es muy frecuente en las mujeres que fuman, por su disposición anatómica de la laringe. Es más corta, más pequeña, entonces es más fácil que se acumule líquido. En ese espacio de Reinke se va acumulando líquido y la cuerda vocal se va hinchando y se produce este fenómeno que está aquí. Que les decía, las mujeres, principalmente fumadoras, que usan o abusan de su voz, son estas mujeres. No sé si ustedes vieron alguna vez una película que se llama eh, Todo sobre mi madre, una película española de Pedro Almodóvar, donde sale un personaje que se llama Uma Rojo. Fueron personajes descritos con, cierto, con cierta novedad para esa época, ¿verdad? Y ese personaje es un hombre que decide pasarse al otro sexo, pero tiene la característica que mantiene, a pesar de todos sus esfuerzos quirúrgicos que él menciona en una parte de la película, limado de mandíbula, depilación, etcétera, mantiene una voz ronca. Entonces, siempre les digo, es como estas mujeres son cuando uno las llama por teléfono, por ejemplo, aparece una voz como la de Uma Rojo. Hola, ¿cómo estás? Así bien ronca. Pero son mujeres. Y eso se produce por el edema de las cuerdas vocales. Es una voz masculina, ¿verdad? Con los tonos y los timbres la, de la voz masculina, o sea, y además con cierto grado de difonía. Puede haber carrapera y puede haber presencia de tos. Voz muy grave, miren lo que está puesto. Una voz grave. Y recuerden que la voz grave es de los hombres, la voz aguda es de las mujeres. O es característica en las mujeres. El diagnóstico, pues, la endoscopía flexible, la estroboscopía, y el tratamiento de elección es el quirúrgico. Abrir y a veces decodificar, o sea, quitar la mucosa para sacar todo ese líquido de las cuerdas vocales. El granuloma de contacto es el último pseudotumor, es una lesión sobre la parte posterior, la comisura posterior, por el contacto de los aritenoides o por irritación de los mismos aritenoides. Puede verse, incluso está en el reflujo gastroesofágico, por mal uso de las mismas. Hay incluso personas que los aritenoides les chocan completamente y uno se mete debajo del otro, y eso produce esos granulomas. Hay disfonía, puede haber alguna molestia para la deglución, sensación de cuerpo extraño faríngeo.
Y el tratamiento es el reposo vocal, rehabilitación de logopedia y foniatría, tratar el reflujo gastroesofágico, y si no mejora, pues el tratamiento quirúrgico. Retirar por medio de cirugía esa granuloma, esa tumoración, esa lesión tumoral que se encuentra ahí. Las funcionales se define como una ausencia de cualquier enfermedad neurológica o alteración anatómica de la laringe. Les habíamos mencionado. Aquí nos quedamos mucho, aunque en el libro hace un gran intento, los libros hacen un gran intento de explicar las anteriores, nos quedamos mucho con estas psicógenas, donde por ejemplo en la histeria se ve mucho. Me recuerdo cuando estaba en algún momento iniciando, una enfermera estaba dando la consulta y una enfermera entró repentinamente, la enfermera que me ayudaba, y me dice, doctora, afuera hay una mujer que se está asfixiando y no puede ni hablar. Cuando una enfermera de experiencia que trabaje con ustedes le diga, doctor Corra, usted huele, porque las enfermeras tienen esa capacidad de ver, porque lo hacen, de ver las dificultades que se avecinan. Claro, repito, hay personas y personas, pero cuando una enfermera que ustedes le tengan confianza, que sepa que trabaja, tiene mucha experiencia, les diga, doctor Corra, ustedes vuelan. Entonces le dije, pásela inmediatamente, siéntela ahí. Y de verdad que la mujer llegó a un cuadro supuestamente asfíctico, no podía ni hablar, en afonía completamente. La senté, la examiné, lo primero que hice fue hacer la laringoscopía indirecta para ver qué encontraba. No tenía nada más a mano. Eh, y veo aquellas cuerdas vocales del libro que se movían lindísimo, con un buen espacio glótico. Y le digo, señora, ¿qué le pasa? Y empieza a llorar la señora. Y me empieza a decir con lo poco de voz que le quedaba, que a medida fue hablando, le fue apareciendo de nuevo, que se estaba asfixiando, que tenía problemas. Bueno, al final terminé dando una clase, una consulta de psiquiatría, porque la señora tenía problemas familiares, principalmente con el hijo, y la vía de escape era simular una enfermedad. Entonces me di cuenta que aquello era un problema más que funcional, más que laringio, más que neurológico, era un problema psicógeno. La terminó ayudando muchísimo el psiquiatra que trabajaba con nosotros. La mandamos a que lo viera, le dio terapia por mucho tiempo y le ayudó a superar su problema de disfonía y disnea. Entonces estas son las disfonías psicógenas. El tratamiento de toda patología de voz va encaminado principalmente a la prevención, a no hablar más de 2 horas, a hacer pausas, hidratarse, a no hacer uso ni abuso de la voz, a no gritar, no hablar fuerte, no esforzar la voz. Si no me escuchan, pues tengo que utilizar aditamentos para que me escuchen. Eh, y las bases de la rehabilitación, disminución de los esfuerzos de la producción de voz, introducción de técnicas de relajación, ¿se acuerdan que les dije? Hay que bajar la tensión, modificación de la respiración como base esencial para el desarrollo de la terapia, o sea, empezar a utilizar los músculos accesorios torácicos y reconocer las conductas de abuso y tratar de corregirlas. Las técnicas quirúrgicas principales, no todas, están en la sección a ras, la cordotomía, la hidrodisección, la infiltración grasa, en los casos en que se quedan muy abiertas, se les coloca para que por debajo de los aritenoides o teflón por debajo de los aritenoides para que estos se acerquen un poco o a veces se amarran con, ¿cómo se llama? Con algún metal, se dejan sujetos que se aproximen un poco más, que no queden tan abiertos para que puedan ayudarle al paciente en la fonación. Y si están muy, muy pegados, pues se desarticulan y se tratan de abrir un poco los aritenoides. Y la tiroplastia. Bien, eso es en términos generales. Nos falta un pixín teórico que tiene que ver, que sería la última parte de los tumores. Ya vimos los pseudotumores, tumor laringio, que el único es el papiloma. Eh, y tenemos el otro que es, ya me voy a acordar,
El papiloma es el más importante y tenemos los tumores malignos, tenemos principalmente el cáncer de laringe. Permítanme un momentito. Bien, entonces les decía que está el último, el maligno, que es el cáncer de laringe, donde primordialmente lo que predomina es el carcinoma epidermoide o escamoso, como lo quieran conocer en su nomenclatura de anatomía patológica, que en dependencia de, bueno, es más frecuente en las personas que fuman y mucho más frecuente en las personas que fuman y beben a la vez. El cigarro y el alcohol se potencializan o hacen una sinergia de su efecto tóxico sobre la laringe. Aunque también lo hemos visto en mujeres que han sido ama de casa toda su vida y han cocinado con leña. Ese humo también parece que hace algún tipo de irritación sobre la laringe y produce cáncer de laringe. Y las pocas variantes que hemos visto que se han transformado de papilomas a cáncer de laringe. Dentro de la clínica principalmente va a estar en dependencia de su ubicación. Si el cáncer de laringe se ubica en la supraglotis, lo principal, el síntoma cardinal que no va a fallar, ahí está en el artículo que les compartí de NBI, es la disfagia. Si está en las cuerdas vocales, el síntoma principal es la difonía, y si está en la subglotis, el síntoma principal es la disnea. Síntoma principal. Ahora puede estar transglótico, o sea, en toda la hemilaringe, y pues va a haber combinaciones de ambos, de los tres síntomas. Además, se puede acompañar con adenopatías cervicales, principalmente ipsilaterales. Si ya es contralateral, es un signo de mal pronóstico. Y tiene mucho que ver el tamaño de la adenopatía. Si es menor de 6 centímetros, vamos bien. Si tiene 6 centímetros, nos preocupamos. Pero son 6 centímetros. Si tiene más de 6 centímetros, muy mal pronóstico. Y en términos generales, el diagnóstico se hace por el examen físico, el interrogatorio, el examen físico. A estos pacientes hay que llevarlos al salón, tomarles al quirófano, tomarles muestra para biopsia y hacerle una tomografía contrastada de la laringe y del cuello para ver la cadena ganglionar bilateral. Y el tratamiento está en dependencia del estadio. ¿Quiénes me conforman el estadio? La T del tumor, o sea, el tamaño del tumor, si se encuentra in situ, si se encuentra localizado, que son las T1, si ya se empieza a extender, que es el T2, por ejemplo, de una cuerda vocal, que se encuentra ya empieza a tomar la cuerda vocal contraria o empieza a infiltrar el cartílago tiroideo. Esos son los tamaños, ¿verdad? Incluso hasta ser transglótico, que es un T4. Lo conforman también la N, que son las metástasis cervicales, que les había mencionado, donde el tamaño es importante, y las metástasis a distancia, que es la M. Por eso se llama TNM. Entonces eso es lo que conforma el estadio, y el estadio puede ser 1, 2, 3, 4. Los estadios 1 tienen muy bien tanto cirugía como radioterapia en función de varias cosas, a qué se dedica el paciente, la edad, etcétera, etcétera. Ya los T2 pues vienen a combinarse cirugía con quimio o radioterapia con quimioterapia. El 3 es principalmente radioterapia con quimioterapia, lo que se llama preservación de órganos, se puede intentar. Y el 4 son cuidados paliativos. Incluso en el 3 se puede hacer una cirugía muy extensa. ¿Cuál es la cirugía que se hace aquí? En dependencia del tamaño. Si es un tamaño grande, se hace una laringectomía total. Se quita toda la laringe y la tráquea se aboca a la piel. No sé si han visto algunas cajas de cigarrillo que sale, no me acuerdo cómo se llama el maestro. Y salía el principio, era la primera imagen que salía al inicio, y salía hasta como riéndose con una laringe artificial, y ese huequito que tenía ahí es el traqueostoma, la comunicación de la tráquea con la piel, y queda posterior de una laringectomía. Estos pacientes por lo general no vuelven a hablar, a menos de que utilicen un aditamento que se coloca ahí en el esófago, en el neoesófago, o una laringe artificial, que es
suena un sonido como de computadora, o algunos casos con logopedia y fonetría pueden volver a hablar sin su tono normal de voz. Ese es en el caso de la laringectomía total. Hay casos que se pueden hacer parciales, horizontales o verticales, y consisten en quitar un pedacito de la laringe. Estos son en los estadios 1 por un T1, N0, M0. Los hemos hecho. Hay un paciente que ya lleva más de 5 años, que ese paciente lo recuerdo muy bien porque ese paciente positivo a malignidad, le dimos radiación, positivo a malignidad, se le hizo una correctomía izquierda y una hasta el tercio anterior de la derecha. Se quitó todo eso. Y después en el pedazo de cuerda que le quedó, hizo papiloma, le apareció papiloma, la papilomatosis laríngea. Se le puso la vacuna, mejoró la papilomatosis, le desapareció. Y él se quedó con una mala calidad de voz, pero bueno, se quedó hablando con su propia laringe. Estaba joven, tenía 36, 37 años en ese momento. Eh, Respirando por sus vías normales, aunque con una voz que no era la de él. Bien comprometida la voz, pero quedó bien. Y esto es lo que les puedo decir sobre el cáncer de laringe, muy frecuente, sospecha en los fumadores, ¿verdad? Que lleguen con disnea, con disfonía, disnea y disfagia, que no mejora el tratamiento habitual. Hay que revisar la laringe y ver qué es lo que está pasando ahí para darle tratamiento. Entonces, ahora quisiera que viéramos algunos pequeños videos. Los voy a abrir en lo que estoy hablando para que tienen que ver con esto de las patologías laringeas. Son cortos, ojalá los logre poner con audio porque a veces esta plataforma me ha fallado para el audio. Y te estoy diciendo como el meme, no me falles. Vamos a abrirlos todos, son varios. Permítanme un momentito en lo que abro los videos. Buenos días. Dígame. Sí, él le habla. Bueno, discúlpenme que son, como les dije, hoy iba a estar bien accidentado el día. Hay varias cosas que hacer. Vamos a ir abriendo uno por uno estos videos. Vamos a comenzar con... no me los abre todo, solo está rebelde. Bien, vamos a irlos compartiendo. Les repito, son súper cortos. Ok. Creo que no me va a compartir el sonido, pero sí quiero que se fijen en el movimiento de las cuerdas vocales. Espero que me comparte el sonido. Miren las cuerdas vocales, cómo se abre. Eso es un hiatus, eso dificulta el sonido de la cuerda vocal. Y miren que el movimiento, incluso se pueden ver un movimiento como de onda en la cuerda vocal. Mírenlo ahí. Está bastante deshidratada esa cuerda vocal, debe ser más húmeda. Incluso hubiera una pequeña lesión aquí anterior. Pero eso, ahí lo que estamos queriendo ver es la rigidez que tienen las cuerdas vocales. No se mueven adecuadamente. Está bastante rígida esas cuerdas vocales. No sé si escuchan el audio, por favor, si me confirman. ¿Alguno de Del ustedes que está ahora me video, pudiera confirmar? Ah, ¿no se se escucha? escucha usted, pero el video no. Ah, listo, ya. Bueno, igual lo vamos describiendo que me interesa más la imagen. De todas maneras, lo voy a subir a la plataforma para que ustedes después lo puedan escuchar, porque sí es importante que también escuchen la voz, pero ahorita me interesa mucho la imagen. Bien, esa es una de las patologías vistas por endoscopía. Vamos a ver un pólipo de cuerda vocal. Me interesan mucho las imágenes, como repito. Después ustedes en la plataforma las miran. Son videos cortos. Vean, ahí se encuentra, eso que está ahí es el pólipo, un pólipo laringio. Incluso miren cómo cuando entra y sale el aire, él se mueve, sale de la subglotis y se pasa a la supraglotis y después vuelve a caer a la subglotis.
Eso es un pólipo. Vean que es único en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores de la cuerda vocal. Eso es un pólipo. Vamos a abrir otro. Aquí tenemos varios videitos. Vimos la parálisis. Vamos a ver el papiloma. Esta es una papilomatosis laringea. Vean ahí la gran tumoración, ¿verdad? Que se encuentra ahí en la laringe. Bien, esos son pólipos. Vamos a ver otro. Perdón, el papiloma, disculpen. Vamos a ver los nódulos, que ya vimos los pólipos, ahora vamos a ver los nódulos. Lo detuve justamente en un lugar muy bonito. Vean ahí cómo está esa imagen en espejo, en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores. Y vean ahí miren cómo se besan, cómo contactan. Por ese choque se van aumentando de tamaño. Bien, esos son los nódulos. Esta imagen que les voy a enseñar es lo que sale en el artículo. Esta es hecha con estroboscopía, por medio de estroboscopía, pero vean los cambios de luces. Vamos a empezar con una luz medio verdosa, que es la que está ahí. Eh, Vean el movimiento de las cuerdas vocales, son cuerdas vocales normales con un buen movimiento. Incluso ahí vean, se ponen en slow motion. Eso se puede hacer con el dispositivo, ponerlas que se muevan despacito en cámara lenta para ver dónde está el problema. Creo que más adelante empiezan a cambiarle los colores. Ahora tiene otra coloración. Vean la imagen, una luz un poco más. Ahora le ponen la luz roja. Son filtros que le van poniendo y por medio de los cuales pues vamos viendo las distintas etapas de la estroboscopía. Y vuelve a slow motion con filtros azules y verdes. Sale la estroboscopía unida a la NBI, que es el artículo que creo que ustedes leyeron, si mal no me recuerdo. Vamos a ver una epiglotitis. Vean, la epiglotis es esta, cómo está de hinchada, de inflamada. Y vean el poco espacio que queda para que pase el aire. Si esto se sigue hinchando, pues obviamente va a producir un cuadro asfíctico en el paciente. Muy difícil poder ver las cuerdas vocales como se encuentran, pero se supone que están en muy buen estado. Logró, en algún momento del video pudieron haber visto que logró entrar, pero duró muy poco. Ahí se logra ver un poco las cuerdas vocales al fondo, ahí se logró ver. Bien, vamos a ver un videito más, creo, de esto. Tenemos el edema de Reinke. Vamos a ver el cáncer de laringe, que me interesa que ustedes vean la imagen. Repito, después la pueden ver. Vean aquí esta lesión en esta cuerda vocal. Eso es cáncer. Y vean cómo es un poco más rígida que la otra. Volvemos a ver, miren, aquí está. Toda esta cuerda está infiltrada de cáncer.
Incluso hasta la coloración cambia con respecto a la otra cuerda vocal. Y por último, vamos de estos videitos cortos, vamos a ver el edema de Reinke. A ver si nos sale. Miren aquí vamos a ver, vamos a dejar que entre. Está en nasofaringe, está bajando, aquí vemos la epiglotis, base de lengua. Y miren las cuerdas vocales, esta principalmente, miren qué hinchada está. Parece bandeleta. Aquí le van a hacer la microcirugía. Aquí está una laringoscopía ya directa. Está aspirando la saliva. Y miren aquí cómo están hinchadas, edematosa. Vamos a poder ver aquí la técnica que agarra una pincita, la abre y retira todo el líquido. Este de aquí, ahí se eliminó y ahí vean cómo agarra la cuerda vocal y con otra pinza que tiene como una tijerita se abre y se retira el exceso de mucosa hinchada. Es súper pequeño, por eso templa un poco la mano, pero eso es una cosa linda. Y ya ven cómo queda la musculatura y la cuerda vocal como tiene que quedar normal y con su aspecto normal. Bien, por último, quiero compartirles, no encontré el video completo, es súper largo, pero quiero que vean este video con una estroboscopía. Es la técnica de la estroboscopía. Creo que es este. Ahí estamos. Tal vez reconocen a quien se lo están haciendo. Permítanme. Déjenme un momento. Que creo que no lo compartí con audio. Y este sí lo puedo compartir con audio. Hoy sí. Las vocales de Tyler se cierran una media de 170 veces por segundo. Esa es una estroboscopía, obviamente hecha Eso supone más de medio millón de veces en el transcurso de un concierto y casi 1.000 millones de veces a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. No hay ninguna parte del cuerpo humano que pueda presenciar este tipo de fuerzas de choque y tensiones de rotura. A eso se debe que los pliegues vocales se vayan desgastando con el tiempo. Es el motivo por el que unos meses antes, las cuerdas vocales dañadas hicieron cancelar parte de la gira de Aerosmith. Tyler apenas podía cantar. Lo que le obligó a ponerse en la mesa de operaciones and recitals, en este caso bajo el láser. Básicamente, Steven tenía heridas vocales, que es bastante común. De hecho, es común a todos los que tienen el don de la charlatanería, desde abogados hasta teleoperadores. Guía por láser, en la cual Seitels y su equipo son pioneros, funciona mediante el sellado de los vasos dañados, para que dejen de sangrar. Esta es la de Steven Tyler, y estos son sus vasos sanguíneos frágiles que van desapareciendo. Y no es capaz de eliminar simplemente esos vasos sanguíneos. Así que ya puedo salir ahí fuera y cantar y esperar lo mejor. Ahora que Steven está en el... sus cuerdas vocales recién puestas a punto, entran en acción. Este es Steven Tyler por fuera. Cada vez que expiramos, empujamos el aire a través de dos cuerdas vocales membranosas. Ponemos juntas y vibran. Estas vibraciones producen un sonido.
Actúa cuando punteamos en una guitarra. Los músculos abren y cierran y cambian el tono del sonido. En las notas bajas, las cuerdas están sueltas y pero en esto sus cuerdas se estiran al máximo, prácticamente vibran. Cosa sorprendentemente sencilla de las fracciones cuerdas de timer. Bien, es más largo, obviamente cuando uno lo mira es súper largo, pero esta parte me interesa que la viéramos. A mí me encanta. Esta es una... cada vez que miro ese video me recuerdo lo que hago, pues me emociono mucho. Igual creo que para mañana les voy a buscar un video muy lindo de los niños cuando se les enciende la prótesis del implante coclear. Son videos muy lindos. También en YouTube que a uno lo estremecen y lo hacen cada día más amar este arte que es la otorrinolaringología. A mí me encanta, me fascina mi especialidad por este tipo de cosas. ¿Cómo podemos entrar y ver, tratar, mejorar, mantener y ayudar a una laringe a que pueda hacer lo que hace y es simplemente arte? Pueden ser que le guste o no a Aerosmith, pero como canta el tipo y lo que hace, esos falsetes, esos movimientos de octavas a octavas, es súper increíble. Entonces, bueno, igual como lo hacía para mí el mejor cantante de la historia, de moderna, ¿no? Obviamente, no sé, de los cantantes de ópera, pero de la época moderna, pues como lo hacía Freddie Mercury, lamentablemente no podemos encontrar, parece que no hubo nunca un registro fílmico como este de su laringe. No no estaba bien desarrollada todavía la técnica. Esta especialidad se viene a renovar, a rejuvenecer con la introducción de la tecnología en ella. Pero bueno, tenemos este registro fílmico y podemos ver la función normal de las cuerdas vocales. Recuerden, hemos visto laringitis, hemos visto síndrome difónico y hemos visto parálisis laringea. Son 3 capítulos que hay que leer del libro, que están muy bien explicados. Aquí solamente hemos dado una pequeña orientación, un pequeño, digamos que, resumen cómo abordar esta temática en su libro de Camacho. Estos lápices cada día más malos. Le di un poquito de aire y ya no quiere marcar. Bien, entonces hemos visto varias cosas, no vamos a repetirlas, pero ha sido toda esta clase de laringe. Incluso hemos visto algunos videos que los voy a subir en la plataforma para que ustedes escuchen. Es importante que ustedes eduquen su oído en función de la disfonía y de los trastornos y las patologías de la voz. Así se conoce este gran capítulo. Y vean, tal vez no lo vuelvan a hacer el resto de su vida, pero vean y tengan una idea de lo que representa cada una de las enfermedades en la laringe, o algunas de ellas, no todas, para que cuando tengan un paciente así, sepan cómo remitirlo, dónde remitirlo y qué esperar de retroalimentación de este tipo de pacientes. Recuerden, mañana nos quedan una cantidad de temas libres, síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico y parálisis facial periférica. Solo nos queda mañana ya de clase como tal, teórica. Viernes, sábado son simulaciones, lunes es simulación y el martes el examen. Como el meme de Homero, cuando se le acerca a así, no quiero asustarlos, pero ya el examen está cerca. Así es que, por favor, enésima vez, vayan estudiando porque ya son demasiado contenido en su libro, casi prácticamente todo ya, y si lo dejan última hora van a tener dificultades. Queda pendiente que terminen de trabajar en el foro, los que no lo han hecho. Queda pendiente, les he estado viendo, no vayan a creer que no. Entrega de la última revisión bibliográfica de las simulaciones. Una compañera me dijo que tuvo dificultades para grabarse con alguien más. Si no pueden, igual háganlo como ella lo hizo. Grabar algunas imágenes e ir describiendo cómo se deben hacer las cosas.
pero describiendo desde el inicio, desde yo me presento, yo soy fulano y tal, le voy a hacer esto. Todo eso, que se va a medir en las simulaciones. Y traten de subirlas en tiempo, no va a haber prórroga, no las voy a aceptar por correo. Entonces, así como yo evalúo, a mí me evalúan, entonces después, ¿y por qué no tenía esto puesto aquí? Me dice. Son bien cómicos. No ustedes, los que me evalúan. Entonces después queda el martes el examen, 1:30 va a ser en línea. Estudien. Solo les puedo adelantar que no hay otro tipo de pregunta que no sea verdadero o falso, términos pareados. Para mí está súper fácil. Pero bueno, van a tener una hora. Sí, una hora para hacer el examen. Bien, eso es todo lo que podemos hablar del examen por ahora. Dudas que tengan con respecto a la clase, por favor, los que estuvieron conmigo. Bueno, vamos a tener un puntito por pregunta. Son 55 puntos a evaluar, son 55 preguntas. Pero son facilitas, verdadero o falso, términos pareados. No es cosa de que se extiendan escribiendo, ni desarrollo, ni nada de eso. No van a tener imágenes. No hay imágenes porque da problema. Jenny, la plataforma da problema con las imágenes. Sí, solo quería como que repita un poquito de la laringitis crónica. Es que no entendí muy bien lo del tiempo porque leí en el libro que decía que el tiempo no importaba mucho, solo las etiologías. Entonces solo quiero como que me aclares. Sí, es correcto. El tiempo no importa ahí, Jenny. Lo que importa es que, por lo general, en las agudas, por lo general, duran 7 días, de 7 a 10 días. ¿Verdad? En las agudas. Las crónicas duran más tiempo ya. Estamos hablando ya semanas, meses. ¿Verdad? No es como la otitis o la sinusitis, principalmente que uno dice de 12 semanas para atrás es aguda, de 12 semanas para arriba es crónica. No. En este caso de la laringitis, tiene que ver mucho el germen causal y el tiempo de evolución que se mide en semanas o meses. ¿Verdad? El germen causal, digo, la causa. Muchas veces son enfermedades crónicas. Ya sabemos que tiende a la cronicidad, donde va a tener picos de agudización, pero la enfermedad como tal, la laringitis, va a ser crónica. Enfermedades reumatoideas, la artritis reumatoide. Nunca va a ser una laringitis aguda, va a ser una laringitis crónica agudizada en todo caso. ¿Verdad? No sé si logro dar de respuesta a tu pregunta, que fue muy buena. ¿Segura? Aquí no tiene que ver mucho el tiempo, sino en la evolución de la misma enfermedad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que hemos visto hoy? Listo. Bueno, entonces quedamos pendientes para mañana con nuestro último tema. Que van a ser varios, 3, los vamos a dar y vamos a compartir. Y con eso vamos a cerrar la teoría de nuestra clase de otorrinolaringología. Nos encontramos ya casi en la recta final. Por tanto y demás, pues vayan estudiando. Por ahora queda este chance para que vayan terminando. Recuerden que ya mañana es de nuevo a la 1:30, si Dios lo permite, y nos podemos encontrar. Volvemos a nuestro horario habitual, era hasta hoy, a las 8 de la mañana. Ya mañana volvemos a la 1:30. Traten de no faltar para que no se pierdan estos pequeños detalles. Entonces cuídense, pórtense bien, mucha medida de bioseguridad, que es el eslogan de ahora, y nos vemos mañana.